Tabla periódica de los elementos químicos. La tabla periódica organiza los 118 elementos químicos en orden creciente de su número atómico Z, ordenado en 7 filas que llamaremos periodos y 18 columnas que llamaremos grupos, de acuerdo con la ley periódica. Los elementos químicos, según la Real Academia Española, son sustancias constituidas por átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, independientemente de su número de neutrones. Diremos entonces que son sustancias puras que están formadas por un solo tipo de átomos y por lo tanto tienen las mismas propiedades químicas. Estos elementos no se pueden separar en sustancias más simples. La ley periódica establece que si se ordena la tabla periódica en relación al número atómico, las propiedades químicas y físicas de los elementos muestran una tendencia periódica, es decir, que esas propiedades se repiten en las filas y en las columnas de la tabla periódica. La tabla periódica nos brinda información importante sobre los elementos químicos, como el número atómico Z, que indica el número de protones en el núcleo del átomo, y la tabla periódica toda se ordena de forma creciente según su número atómico, el nombre del elemento y su símbolo químico, la masa atómica, que en la tabla periódica aparece como peso atómico y es la suma de los neutrones más los protones en el núcleo de los átomos, y la configuración electrónica. Los símbolos químicos son abreviaturas de una o dos letras para los nombres de los elementos. No vamos a encontrar un símbolo químico con 3 letras o más, solo una o dos. Si el símbolo químico tiene solo una letra, este será mayúscula, como el caso del carbono. Si el símbolo químico tiene 2 letras, la primera letra será mayúscula y la segunda minúscula, como el calcio. Como dijimos al inicio, la tabla periódica está organizada en periodos y grupos. Los periodos son las 7 filas de la tabla periódica. Y vamos a observar que la fila 6 y la fila 7 se repiten. Los grupos son las columnas y están enumeradas del 1 al 18, teniendo entonces 18 grupos en total en la tabla periódica de los elementos. ¿Qué tienen en común todos los elementos que están en el mismo periodo? Si observamos el periodo 1, está el hidrógeno y el helio. Tienen en común que están en el mismo nivel de energía. Si adentramos en el hidrógeno, vamos a observar que el hidrógeno está en el nivel de energía 1, según nos lo indica su configuración electrónica. Y en el caso del helio, está también en el nivel de energía 1, solo que tiene 2 electrones. Si observamos, por ejemplo, los elementos en el periodo 3, vamos a observar la misma tendencia, que todos estos elementos están en el mismo nivel de energía, el 3. Empecemos por el sodio. Su configuración electrónica nos indica que sus electrones están distribuidos en 1, 2, 3 niveles de energía. Y si nos vamos a ver el último elemento en el periodo 3, que en este caso sería el argón, vamos a observar que está sus electrones distribuidos en el tercer nivel de energía. Entonces, repito, todos los elementos que están en un mismo periodo tienen en común que están sus electrones distribuidos en el mismo nivel de energía. Ahora, ¿qué tienen en común todos los grupos o las columnas en la tabla periódica? Observemos el grupo 1, donde están el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio.
Todos estos, como están en el mismo grupo, van a tener en común que el mismo número de electrones van a tener en el último nivel de energía. El hidrógeno, su último nivel de energía, y el único es 1, y ahí tiene solo un electrón. El litio está en el nivel 2 de energía, pero en el último orbital solo tiene un electrón. El potasio está en el nivel 4 de energía, pero en su último orbital solo tiene un electrón. En el caso del francio, que sería el último en el grupo, bueno, no nos da la información sobre la configuración electrónica, pero tendría también un electrón en su última capa. Todos estos grupos tienen eso en común. Si miramos el grupo número 18, vamos a observar que el helio tiene 2 electrones en su último nivel de energía. El neón tiene 8 electrones en su último nivel de energía. El argón tiene 8 electrones en su último nivel de energía. El criptón tiene 8 electrones en su último nivel de energía. El xenón también tiene 8. Todos estos elementos de la última columna del grupo 18 los llamamos gases nobles y se distinguen precisamente porque tienen 8 electrones en su último orbital y nivel de energía. Y esto es lo que tienen en común en los periodos y en los grupos los elementos químicos en la tabla periódica. Ahora bien, la forma general de clasificar los elementos en la tabla periódica es en metales, no metales y metaloides o semimetales. Los metales son 6 grupos. Los alcalinos, que están en el grupo 1, todos menos el hidrógeno. Los alcalinoterrios, que están en el grupo 2. Los metales de transición, que están desde el grupo 3 hasta el grupo 12. Los metales del bloque P, que están algunos en el grupo 13, otros en el 14, 15 y 16. Los no metales serían el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio. Y el hidrógeno, que era una excepción en el grupo 1. Otros no metales son los halógenos, que son el grupo 17 de la tabla periódica. Estos son los elementos más reactivos en la tabla periódica. Son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. Vamos a observar que estos elementos tienen en común que tienen 7 electrones en su último nivel de energía si consideramos su configuración electrónica. Esta propiedad los hace ser muy reactivos, ya que para parecerse a los gases nobles solo necesitan un electrón más. Y su configuración electrónica les permite entonces reaccionar con muchos elementos químicos. Otros no metales son los gases nobles, que ya les expliqué algunas de sus propiedades importantes. Los no metales entonces son los gases nobles, los halógenos y otros no metales como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio. Por último tenemos los metaloides, que están haciendo como una gradita en la tabla periódica y es muy común que los encuentres separando a los metales de los no metales. En algunas tablas periódicas se resaltan delineando la escalera de forma subrayada en negro. Y ahí tenemos el boro, el silicio, el germanio, el astato, el antimonio, el teluro y el polonio. Son los metaloides. Otra forma de clasificar la tabla periódica es en bloques según su configuración electrónica, en el bloque S, P, D y F. Todos los elementos
del grupo 1 y 2 son del bloque S. Eso significa que si observamos su configuración electrónica, su último orbital ocupando electrones son del orbital S. El bloque P están todos los elementos del grupo 13 al 18 menos el helio. El helio es parte del bloque S porque recordemos que su configuración electrónica es 1s2. Todos los del bloque P, su configuración electrónica termina en el orbital P. El bloque D están todos los elementos del grupo 3 al grupo 12. Aquí están incluidos el elemento 57, el lantano, y el elemento 89, el actínido. Todos los elementos de este bloque, su configuración electrónica terminan en el orbital D. Y por último tenemos el bloque F, que serían los elementos del 58 al 71, del 90 al 103 que llamamos tierras raras. Y en este caso, su configuración electrónica todos terminan en el orbital F. Esta es otra manera de clasificar los elementos en la tabla periódica. De los 118 elementos en la tabla periódica, solo 94 existen de forma natural en el planeta Tierra. El resto, 24, físicas de los elementos muestran solo de forma sintética periódica o artificial. Es decir, algunos que de los más recientes se repiten son en las filas y en el las flerobio, columnas que de la fue tabla descubierto en 1998, el livermorio, que fue descubierto en el año 2000, el oganesón, que fue descubierto en el año 2002, el moscovio, que fue descubierto en el año 2004, y el más reciente, el teneso, que fue descubierto en el 2010. En algunas tablas periódicas, estos elementos todavía se encuentran en blanco, ya que su descubrimiento de forma sintética es muy reciente. Son los elementos del 113 al 118, los últimos en incorporarse al Salón de la Fama de la tabla periódica. Por último, en esta tabla periódica queremos mostrarte que los elementos de forma natural existen de forma sólida, líquida, gaseosa y otros desconocida. En el caso de los elementos, la mayoría están en estado sólido y son los que están sus símbolos en color negro en esta tabla periódica. Hay algunos que existen de forma líquida, como el caso del mercurio, que es el único metal que a temperatura ambiente es líquido, y el bromo. Otros existen de forma gaseosa. Por supuesto, aquí están todos los gases nobles y algunos no metales como el cloro, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Ahora vamos a estudiar algunas características de los grupos más generales de la tabla periódica. Los metales, que se dividen en metales alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición, lantánidos, actínidos y metales del bloque P, tienen las siguientes características. Son sólidos, brillantes, dúctiles y maleables, se derriten a altas temperaturas, se pueden convertir en hilos o láminas sin romperse. Por eso son dúctiles y maleables. Se pueden corroer y son buenos conductores del calor y la electricidad. Tienen altas densidades. Contrario a los metales, los no metales son opacos, malos conductores de calor y electricidad, tienen bajas densidades, se derriten a bajas temperaturas y su forma no se altera con facilidad, ya que tienden a ser frágiles y quebradizos, es decir, que no son dúctiles ni son maleables. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Algunos pueden ser brillantes, otros pueden ser opacos, son semiconductores, es decir, que no son tan buenos conductores de electricidad como los metales, pero tampoco son tan malos como los no metales. Y se ubican en la línea escalonada que separa a los metales de los no metales, a excepción del aluminio. Cambian de forma fácilmente. El polonio
dato curioso, es un elemento químico que fue descubierto por Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona en ganar 2 veces un premio Nobel. Bien, vamos a aprender entonces a ubicar los elementos en la tabla periódica según su periodo y grupo y clasificación. El oxígeno, vamos a decir que está en el periodo 2 porque está en la segunda fila de la tabla periódica y está en el grupo 16 porque está en la columna número 16. Y según la simbología de colores de esta tabla periódica, el oxígeno está en color verde, por lo tanto es un no metal. En el caso de la plata, su símbolo es Ag, está en el periodo 5 porque está en la fila 5, en el grupo 11 y es un metal de transición. El cloro está en el periodo 3 y en el grupo 17 y se clasifica dentro de los halógenos que están en el grupo 17. Esto es todo lo que vamos a aprender hoy sobre la tabla periódica. Gracias por tu atención.